Bienvenidos todos una vez más a Mercados a Fondo. En esta oportunidad seguimos conversando con referentes del mercado. Hoy estamos conversando con Federico Furiase. Él es director de la consultora EcoGo y también profesor de la maestría en finanzas de la DITELA. Fede, querido, ¿cómo andás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Juli? Un placer como siempre. Bueno, quería hablar un poquito con vos para visualizar un poco la macro que se viene en este 2021. Por un lado, arrancar por la parte inflacionaria. El año pasado, a finales del año pasado, el ministro Guzmán hizo énfasis en que estamos viendo un proceso de desinflación, o que por lo menos en 2020 ello ocurrió. Quiero preguntarte, ¿ves un proceso de desinflación? Y eventualmente, ¿por qué cayó la inflación en 2020 respecto de 2019? Bueno, yo no me arriesgaría a llamarlo como un proceso de desinflación porque eso requiere un supuesto de que es sostenible esta baja de la inflación que vimos en el año 2020 respecto de 2019. Y con ir a los datos, cuando uno compara la inflación de diciembre 2020 contra diciembre 2019 va a dar aproximadamente 36-37% anual, pero ojo, porque el último trimestre de 2020, cuando uno anualiza el ritmo de inflación del último trimestre, estamos más cerca de una inflación de 45-50% de ritmo anualizado. Entonces, ojo porque no es un proceso estable. ¿Por qué bajó? Y tiene que ver con esa propia condición de que no es estable esa desinflación. Bueno, prácticamente la inflación en 2020 bajó porque tuvimos congelamiento tarifario, porque tuvimos la puja distributiva muy contenida por la recesión que generó la pandemia, porque tuvimos una recesión muy fuerte, porque la velocidad de circulación del dinero se desplomó en los meses de cuarentena fuerte, y eso hizo que toda la inyección monetaria que se volcó a la economía para financiar el déficit no tuviera un traslado rápido a los precios, eh, con lo cual, y además de todo lo que tiene que ver con la cuarentena y que quedaron precios fuera del relevamiento. Entonces, 2020 dejó mucha inflación escondida debajo de la alfombra y esta es una de las principales, te diría, desafíos que tiene la política económica, ¿no? Cómo tratar de mantener estables las variables nominales cuando se arranca 2021 con un 2020 que en la última parte del año deja un ritmo de inflación anualizada de 45 y 50 y con inflación reprimida porque se vendió reservas, seguro de cambio y bonos para controlar el deslizamiento del tipo de cambio oficial. Hay una brecha de 70-80%, eh, hay una emisión monetaria que va a tener que esterilizar en los primeros meses de este año, sobre todo lo que se volcó en diciembre para financiar déficit, va a haber que haber reapertura de paritarias y además va a tener que empezar a descongelarse tarifas en el marco de lo que va a ser una consolidación de las cuentas fiscales, con lo cual no diría que hubo un proceso de desinflación porque no es sostenible. Para que sea sostenible esto, el gobierno va a tener que hacer cosas y la inflación 2020 bajó porque se congelaron tarifas, se mantuvo el tipo de cambio oficial con cepo, vendiendo reservas, los salarios estuvieron muy contenidos y tuviste esta recesión y este desplome en la velocidad de circulación del dinero que hizo que toda la emisión monetaria no se traslade rápidamente a inflación. ¿Vos creés que se ha visto una cierta estabilidad cambiar en los últimos meses? ¿Qué tan transitoria la percibís? Y si creés que para el año que viene o este año vamos a ver o no algún riesgo devaluatorio. ¿Vos creés que se va a evitar la devaluación de tipo de cambio oficial como se evitó en 2020 o no? Bueno, ese es un punto clave. Yo creo que hay un alto riesgo de que este veranito que tuvimos en diciembre, donde el Banco Central compró 600 millones de dólares, empiece a interrumpirse. Básicamente porque en diciembre tenés esto que llamamos los economistas el aumento estacional en la demanda de pesos, que es Navidad, las empresas venden dólares al contado con liqui, al MEP, para pagar aguinaldos, y las familias requieren pesos para los gastos de Navidad. Eso se empieza a desarmar a partir del 15 de enero, segunda mitad de enero, febrero, ahí hay un desafío fuerte. Además tenemos una tasa de interés que sube por escalera, tasa de plazo fijo, mientras las expectativas de inflación y de devaluación suben por ascensor. Ese es otro riesgo para que se recalenta la brecha. Y después hay dos riesgos que no maneja el gobierno. Uno, esta segunda ola de COVID que genera expectativas de mayor déficit fiscal y emisión monetaria, eso es riesgo brecha. Y otra, que no llueva lo suficientemente fuerte en enero y febrero y que eso genere una expectativa de menor oferta de dólares para la cosecha gruesa. Esos dos riesgos que no maneja el gobierno, de consolidarse, podrían recalentar la brecha
junto con estos factores que tienen que ver con una tasa de interés que se queda corta, y cuando se empieza a desarmar este aumento estacional en la demanda de pesos a partir de febrero, sobre todo si no hay buenas noticias, si el mercado no descuenta buenas noticias en términos de lo que es la negociación con el fondo, cuando tenés un carácter de la política complicado y una posición técnica del mercado que no quiere más bonos de Argentina. Entonces, ese es el desafío para que este veranito cambiario que tuvimos en diciembre se mantenga. Ahora, respecto a si el gobierno va a devaluar o no, devaluar entendiendo cómo hacer un salto discreto del tipo de cambio oficial, ¿no? No veo que el gobierno haga un salto discreto del tipo de cambio oficial en el año electoral, por lo menos hasta octubre, dado que es año electoral y que hay cepo. Y la ecuación macroeconómica a la que va a ir el gobierno en el año electoral, ¿cuál va a ser? Usar el dólar oficial y las tarifas como semiancla eh, para tratar de que el salario le gane a la inflación. El problema es que no tiene nafta en las reservas para financiar eso, no tiene el mercado de deuda para poder colocar deuda y financiar eso. Entonces, para que esa ecuación macroeconómica se consolide y no genere un salto en la brecha, el gobierno va a tener que negociar un acuerdo con el fondo exitoso que le venda una historia al mercado, porque si el mercado no compra, la brecha no baja, si la brecha no baja, el sojero no te exporta en abril-mayo, y si eso no sucede, este veranito cambiario donde el Banco Central compró reservas no se sostiene en el tiempo, y si no se sostiene en el tiempo, no va a haber estabilidad nominal. Hablaste un poco de la soja y de que llueva. Estamos viendo un rally del dólar, ¿no? Desde marzo a la fecha sube casi 54-53%. ¿Cuánto aporta ese rally a la estabilidad cambiaria? El rally de la soja, también del trigo y del maíz en menor medida respecto de la soja, pero ¿cuánto aporta ese rally a la actual estabilidad cambiaria y futura también? Es muy importante, obviamente, porque es un factor precio que te va a generar un efecto precio a favor en la oferta de dólares de la cosecha, donde ya lo tuviste en diciembre, ayudando a que el Banco Central compre dólares. Ahora, el problema es que esta suba en el precio de la soja tiene que ver básicamente con tres factores. Debilitamiento del dólar a nivel global por la emisión monetaria que hace la Reserva Federal de Estados Unidos. Eso es bueno para emergentes en general y Argentina en particular. Tiene que ver con la demanda de China, que se está recuperando rápidamente y hay una demanda de China de todos los commodities. Ese es otro factor estructural que también es positivo. Pero también el precio de la soja sube porque hay un riesgo de sequía en el hemisferio sur. Entonces ahí hay un problema, porque parte del aumento en precios hay un riesgo de que se vea contrarrestado por una caída en las cantidades. Y eso recién lo vamos a saber fines de febrero, principio de marzo, cuando sepamos cuánto llovió en enero-febrero, porque eso va a determinar los rindes, el rendimiento que tenga la cosecha gruesa. Entonces, por ahora es un efecto positivo, pero hay que esperar si ese efecto positivo vía precios no se ve licuado por un efecto negativo cantidades, si se da esta sequía que se espera en enero-febrero, que también hizo que la soja suba de precio, ¿no? Mirando hacia este año, ¿no? Un poco hablando de la soja, cuánto puede aportar, etcétera, y también todo lo que es la dinámica cambiaria y monetaria. ¿Crees que el Banco Central va a estar en condiciones de poder acumular reservas este año? Tuvo un mal año el año pasado, muy malo, pero terminó bien en diciembre. ¿Cómo lo ves en toda la secuencia macro del año este año, en 2021, en cuanto a la acumulación de reservas? Bueno, ahí me parece que ese va a ser uno de la negociación, el punto crítico con el Fondo Monetario, ¿no? Vamos a analizar cuál es la tensión que tiene el gobierno. Para acumular reservas, lo que tiene que bajar es la brecha cambiaria, esta distancia que hay entre un dólar oficial en 85 y un dólar contado con liqui MEP en 145 o dólar blue en la zona de 160, 165. Esa brecha cambiaria tiene que estar, te diría, por debajo del 35% cuando ingresemos a la cosecha gruesa en abril. Ahora, esa brecha cambiaria, el gobierno en un año electoral no va a estar dispuesto a bajarla haciendo un salto discreto del tipo de cambio oficial, porque es comerse más inflación y más pobreza, no lo va a hacer. El fondo tampoco te lo va a pedir, porque además la foto del tipo de cambio real al oficial no está tan mal, no hay un problema de tipo de cambio real por el lado de la cuenta corriente, sino que el problema es la brecha, y la brecha tiene que ver con el exceso de pesos por el déficit fiscal que dejó la pandemia, con lo cual lo que hay que revertir es ese déficit fiscal y ese excedente monetario para que baje la brecha
para que haya una buena liquidación a partir de abril-mayo y para que el central sostenga y recompre reservas netas. Ese es el punto crítico, con lo cual, para que pase eso, el gobierno lo que tiene que hacer es un ajuste fiscal creíble en el marco de un acuerdo con el fondo, pero que le logre vender una expectativa al mercado, en un mundo donde todo rinde, los mercados desarrollados rinden cero, negativo, Brasil rinde 3%, la deuda Yang de Estados Unidos rinde 4,3%, entonces eso es lo que tendría que suceder para que la brecha vaya bajando, los bonos se recuperen en dólares y el central pueda mantener o recomprar reservas. La apuesta de Guzmán yo creo que ¿cuál va a ser? Ir licuando la brecha cambiaria, tratando de mantener el dólar contado con liqui y MEP en la zona de 140, manteniendo un crawling del tipo de cambio oficial en la zona de 3,5, y ahí llegarías a mayo con un dólar oficial en la zona de 100 y una brecha en la zona de 40%. Está bastante finito esa ecuación. Yo creo que debería estar más abajo la brecha de los niveles actuales. Además, el nivel actual está anestesiado porque el central está vendiendo bonos en dólares contra pesos. A su vez tiene que recomprar bonos en dólares contra reservas porque se le caen las paridades. Entonces, claro, eso es lo que te quería decir. El costo de eso es aniquilar la curva de deuda argentina, dejarla invertida y las paridades debajo de 40. por eso no es sostenible este mecanismo. Lo que necesita el gobierno es hacer un acuerdo con el FMI exitoso. ¿Exitoso en qué? En que haya un plan de consolidación fiscal y monetaria que te lo compre el mercado. Guzmán tiene un problema ahí, porque tiene que negociar con el fondo cuando va a tener una restricción muy política en el año electoral. La política no va a querer ni un salto del tipo de cambio oficial, ni una suba de las tarifas por arriba del salario, porque quiere que el salario le gane a la inflación. Entonces, con esa restricción política, Guzmán tiene que negociar con el fondo un acuerdo, pero que te lo compre el mercado. Porque si el mercado no compra esa historia, los bonos en dólares no van a subir de precio, y si no suben de precio los bonos en dólares, es difícil que baje la brecha. Y si no baja la brecha, el central no puede seguir recomprando dólares. Ahora, hay un Y si no, acuerdo. estabilidad nominal y hay riesgo de que la inflación, que ya arranca 2021 en un ritmo anualizado de 45,50, se sostenga o incluso se acelere, y ahí está complicada la macroeconomía. Ahora, con un acuerdo con el fondo, ¿qué impacto sobre la deuda le ves? ¿Crees que el riesgo país puede comprimir a niveles de 1.000 puntos? ¿Cuánto más o cuánto debajo crees que puede comprimir o caer el riesgo país en el caso de que efectivamente veamos un buen acuerdo con el FMI? Bueno, ese es el punto. Yo creo que lo que puede terminar pasando es que sea un acuerdo con el fondo, porque el fondo no te va a pedir mucho en un contexto de pandemia, sabiendo que es un año electoral donde no se van a discutir reformas estructurales y donde obviamente el gobierno no va a querer hacer un ajuste fiscal fuerte. Y te hago un paréntesis. El gobierno tiene chances para mostrar un ajuste fiscal bastante interesante, porque 2020 va a terminar con un déficit fiscal antes de intereses más cerca de 6,5-7% del producto que del 8,3% del presupuesto. Y eso te deja con una inercia fiscal para 2021, donde podríamos llegar a un déficit fiscal antes de intereses más cerca de 3,5% del producto que del 4,5% del presupuesto, sobre todo si la inflación 2021 es más alta que la de 2020, porque eso te implicaría un ajuste del gasto previsional que ajusta por la fórmula de movilidad que se acaba de aprobar. Ahora va a ser una decisión política. Por lo tanto, para que el acuerdo con el fondo genere una mejora en los precios de los bonos, es decir, una baja en el riesgo país, tiene que venderle esa historia fiscal al mercado, porque podemos tener el riesgo de que se cierre un acuerdo con el fondo, pero que el mercado no compre, porque no es un acuerdo con el fondo que generó fondos frescos para financiar el déficit de 2021, porque el mercado no cree en el objetivo fiscal que se plantea el gobierno, etc. Entonces, si es un acuerdo con el fondo que logra choquear favorablemente expectativas para el mercado, bueno, claramente los precios de los bonos podrían ir de la zona de 36 a la zona de 42, 45. Tampoco veo mucho más que eso, pero estamos en el riesgo de que, obviamente, se llegue a un acuerdo que no logre venderles expectativas al mercado. Va a terminar siendo una decisión política. Por eso digo, me parece que entramos en un proceso, pensando en la cartera de pesos, donde probablemente la inflación le gane al dólar oficial o esté muy empatadito, y que inflación y dólar oficial le ganen a la tasa de interés,
pero el riesgo es que si se dilata la negociación con el fondo o el mercado no compra ese acuerdo con el fondo como un compromiso político de consolidación fiscal creíble, la brecha vuelva a escaparse y que la brecha cambiaria pegue un salto, como ya se está recalentando, y le termine ganando la inflación al dólar y a la tasa de interés, como sucedió en 2020. Te hago la última, pensando un poco justamente en la tasa de interés. Estuvo bastante estable la tasa de política monetaria del Central el año pasado. ¿La ves moviéndose un poco más este año? ¿Crees que tiene que subir justamente pensando en la inflación del último trimestre en torno al 50% anualizada? ¿Crees que hay más presiones a subir la tasa? Obviamente ese era el dilema también de Macri, ¿no? Te subo la tasa para bajar el dólar y generar más atractivo en pesos, pero te mato la economía en medio de hoy, en medio de la pandemia. ¿Qué dinámica o cómo crees que imaginás la tasa de interés a lo largo de todo el 2021? Bueno, claramente, hoy, como te decía, la tasa está rezagada. La inflación se está moviendo a un ritmo de 3,5, 4% mensual. El dólar oficial se está moviendo en la zona de 3,5% mensual. Y la tasa LELIQ está en 3,2% mensual y la Badlar en 2,9% mensual. Con lo cual, la tasa de interés va por escalera y todo lo demás va por ascensor. Claramente hay una presión alcista en las tasas de interés. Ahora, no nos olvidemos de que el Banco Central tiene una aritmética monetaria complicada, porque claramente como perdió reservas y el aumento de la base monetaria y de los pasivos remunerados fue muy fuerte en 2020, uno mira un dato que es base monetaria más pasivos remunerados, pasados al dólar oficial contra las reservas netas, ese ratio pasó de la zona de 5 hace un año a la zona de 20 hoy. Y es muy ilustrativo en términos del desequilibrio monetario cambiario que dejó el déficit fiscal y que se reflejó en la brecha y que dejó inflación reprimida. Entonces, Claro, todo un deterioro de la hoja de balance del central del lado de los pasivos y de los exactamente. activos. Se deterioró Exactamente, los dos y hoy lados, está digamos. pagando, exactamente, porque bajaron reservas y aumentó la base monetaria y los pasivos remunerados, Claro. que genera una emisión monetaria endógena de 70.000, 80.000 millones de pesos por mes, con lo cual, si sube la tasa el Banco Central, pero el central no recompone reservas porque baja la brecha, tenés un problema, porque el mercado va a descontar expectativas de más emisión monetaria endógena por la suba de los intereses, y eso es más expectativa de inflación y de devaluación, con lo cual el Banco Central tiene que subir la tasa, tiene que absorber buena parte de la liquidez que se inyectó en diciembre cuando se empieza a desarmar el aumento estacional en la demanda de pesos, pero eso lo tiene que hacer en un marco, en un programa de estabilización, y eso se tiene que dar en el acuerdo con el fondo en términos de hacer una consolidación fiscal que te la compre el mercado, que permita bajar la brecha cambiaria y que el central compre reservas. En ese contexto sería efectiva la suba de tasas. Ahora, si solamente hay una suba de tasas aislada que llega tarde y no está el programa de consolidación fiscal, bueno, esa suba de tasa no va a hacer nada para calmar la brecha y va a agudizar el problema estructural que tiene el Banco Central en la hoja de balance. Pero bueno, ese es el problema, ¿no?, del déficit fiscal. Bueno, Fede, buenísimo, la verdad muy interesante. Veremos qué dinámica tiene todas estas variables, por demás desafiante, ¿no? Cambió el año, pero no los desafíos. Cambió el año, no cambió los desafíos, y ojo, yo no shortearía al Banco Central en año electoral y con cepo, ¿no? Y fíjate lo que estuvieron bajando los futuros. El futuro de abril bajó 12 pesos desde octubre para acá. El mercado se va acomodando a esta idea de que en un año electoral y con cepo el gobierno va a tratar de evitar a toda costa un salto discreto del tipo de cambio oficial, como varios economistas vienen diciendo, los que vienen sobre todo haciendo la cuenta de las reservas netas líquidas que queda, ojo, porque, digamos, el gobierno va a tratar de aguantar. Eso no implica que se llegue mal, porque el gobierno puede, para no devaluar, va a apelar a otros costos, como es pisar importaciones, subir la tasa, intervenir Vender bonos. más mismo, vender bonos, vender seguro de cambio, pero puede dilatar esa devaluación que está esperando el mercado. Y bueno, el ajuste en el mercado de futuros y la alineación de las paridades de los dos dólar link que tenemos, el que vence en noviembre de este año y el que vence en abril del año próximo, empieza a reflejar esa expectativa, ¿no? Sí. Bueno, Fede, muchísimas gracias. Espero que también hayas arrancado bien este año y bueno, veremos cómo se presenta
este contexto tan volátil para Argentina. Muchísimas gracias. No, Julio, un placer como siempre y a disposición. Abrazo grande y lo mejor para este 2021. Bueno, y ustedes que están del otro lado también, muchísimas gracias por acompañarnos. Será entonces hasta la próxima. Just